is alive. I'm alive. Why are you afraid of the truth? Elizabeth Taylor cometió un terrible error en 1964. Confió sus secretos más oscuros a una periodista. Durante meses, se vieron en habitaciones de hotel y en barcos. Se servía whisky, encendía cigarrillos y lo confesaba todo. Pensaba que él solo la ayudaba a escribir sus memorias. No sabía que él grababa en secreto cada palabra. 50 años después, esas cintas salieron a la luz. La mujer que todos creían conocer llevaba una doble vida. Incluso tenía un nombre para ella, Sally Fawn Elizabeth. La verdadera historia fue mucho más oscura. Elizabeth Taylor nació el 27 de febrero de 1932 en Londres. Desde el principio, su vida parecía una película. Sus padres eran comerciantes de arte estadounidenses adinerados. Vivían en el elegante barrio residencial de Hampstead Garden y regentaban una galería de arte en Bond Street. Conocían a artistas y políticos famosos, entre ellos al coronel Victor Cazalet, quien se convirtió en su padrino no oficial. Pero la vida no fue todo glamour. En 1939, con la llegada de la guerra, el embajador estadounidense Joseph P. Kennedy le dijo a su padre que sacara a la familia. En abril de ese año, Elizabeth, su madre y su hermano escaparon en el SS Manhattan. Su padre se quedó para cerrar la galería y se unió a ellos más tarde. Se establecieron en Pasadena y luego en Beverly Hills. Pronto formaron parte de la escena social de Hollywood. Elizabeth tenía solo 7 años cuando este dramático cambio cambió su mundo para siempre. Desde pequeña, Elizabeth era el centro de atención. A los 3 años, empezó a tomar clases de baile. No solo era buena, sino extraordinaria. Incluso bailó para la princesa Isabel y la princesa Margarita. Pocos niños podrían imaginar semejante público. Los contactos de sus padres lo hicieron posible. Su madre había sido actriz, y su círculo incluía a la alta sociedad británica. Para cuando se mudaron a Los Ángeles, ya conocían el talento de Elizabeth. Una amiga sugirió una prueba de cine en Hollywood, y nadie se opuso. Había actuado para princesas incluso antes de llegar a Hollywood. Era como si la fama siempre la hubiera estado esperando. A los 10 años, Elizabeth consiguió su primer papel en el cine en Hay un nacimiento por minuto en 1942. Universal Pictures la contrató por 7 años, pero después de una sola película, la despidieron. Pensaron que parecía demasiado madura y que no atraería al público. Esa decisión resultó ser un grave error. El potencial estelar de Elizabeth era evidente para todos los demás. MGM la fichó rápidamente. Universal perdió la oportunidad de forjar a una de las mayores estrellas de la historia. Elizabeth ganó 2 Oscar y cautivó a sus fans durante más de 60 años. La pérdida de Universal se convirtió en la ganancia de MGM. MGM fichó a Elizabeth en 1943, y eso transformó Hollywood. A los 12 años, protagonizó National Velvet en 1944. Interpretó a una chica que se disfrazó de chico para participar en el Grand National. La película fue un éxito. Elizabeth casi ganó un Oscar juvenil especial, quedando justo detrás de Peggy Ann Garner. Pero el papel tuvo un precio. Para interpretar a Velvet Brown, tuvo que seguir una rutina estricta para crecer. Además, se cayó del caballo durante el rodaje, lesionándose gravemente la espalda. Esa lesión la acompañó toda la vida. Aún así, los productores le regalaron el caballo. La película la convirtió en una estrella. MGM le ofreció un nuevo contrato por $750 semanales, una cantidad enorme para una niña en la década de 1940. Iba camino de convertirse en una leyenda. Cuando Elizabeth tenía 18 años, MGM concertó su primer matrimonio. Fue para Conrad Nicky Hilton Jr., el heredero del hotel. El estudio quería mantener su imagen limpia y atractiva. Incluso le compraron su vestido de novia. Pero tras bambalinas, el matrimonio era un desastre. Hilton bebía mucho y era abusivo. Una vez pateó a Elizabeth tan fuerte que perdió a su bebé. El matrimonio duró solo 8 meses. Ella se divorció de él en enero de 1951 por crueldad mental. Este matrimonio destrozó su inocencia y demostró cómo los estudios controlaban a sus estrellas para obtener ganancias. Dejar Hilton no trajo paz. MGM estaba furiosa por el divorcio. Querían proteger su imagen, así que castigaron a Elizabeth. La obligaron a participar en una comedia romántica barata, Love is Better Than Ever. En 1952, estaba por debajo de su talento.
La película no ayudó en su carrera. El mensaje era claro: si desafías al estudio, lo pagarás. Así trataban los estudios a sus grandes estrellas, especialmente a las mujeres. La imagen importaba más que la seguridad o la felicidad. Pero en 1952, Ivanhoe cambió las cosas. A Elizabeth no le gustó su pequeño papel en la película, pero se convirtió en un gran éxito. En 39 días, recaudó $1,3 millones. En total, recaudó $5,8 millones en Estados Unidos y Canadá, y $5 millones en el extranjero. Esto sumó $11 millones a nivel mundial. Fue la película más taquillera de MGM ese año y un éxito también en Inglaterra. La película recibió 3 nominaciones al Oscar y 2 al Globo de Oro. El poder estelar de Elizabeth era innegable. Incluso cuando no le gustaba un papel, el público seguía acudiendo en masa a verla. Ese mismo año, la vida personal de Elizabeth dio un nuevo giro. Se casó con el actor británico Michael Wilding y esperaba su primer hijo, pero el dinero escaseaba. Para mantenerse a salvo, firmó un nuevo contrato de 7 años con MGM. Le pagaban $4,700 semanales, lo que hoy serían más de $55,000 semanales. El acuerdo incluía un préstamo para una casa y trabajo para Wilding, pero también le daba al estudio aún más control sobre ella. Elizabeth quería mejores papeles, pero tenía que conformarse con lo que MGM le ofrecía. Estaba atrapada. El contrato le trajo dinero y estabilidad, pero también vínculos más profundos con un sistema que se preocupaba más por las ganancias que por sus propietarios. La vida de Elizabeth Taylor a finales de los años 50 y principios de los 60 fue como una tormenta que nadie previó. El 12 de mayo de 1956, ofreció una cena glamurosa en su casa de Benedict Canyon. Se suponía que sería una noche encantadora, pero todo cambió en un instante. Su amigo, Montgomery Clift, se fue temprano. A solo unos cientos de metros de la entrada de su casa, estrelló su coche contra un poste de teléfono. El choque fue brutal. Su rostro quedó destrozado. Se rompió la nariz, se fracturó la mandíbula. Se le saltaron varios dientes. La noticia llegó a Taylor enseguida. Sin pensarlo 2 veces, corrió descalza hacia el lugar del accidente. Llegó antes que la ambulancia. Clift se ahogaba con sus propios dientes. La sangre le manaba de la boca. Taylor no dudó. Metió la mano en su garganta y extrajo fragmentos de dientes y hueso. Le salvó la vida esa noche. Pero el rostro de Clift nunca volvió a ser el mismo. El accidente lo dejó desfigurado para siempre. Aún así, su valentía esa noche se convirtió en una de las historias de amistad más poderosas que Hollywood haya visto jamás. Pero salvarle la vida no fue el final de su devoción. Tras el accidente, la carrera de Clift se vino abajo. Su belleza había desaparecido. Los estudios lo declararon inasegurable. Su creciente adicción a los analgésicos y al alcohol empeoró las cosas. Cuando la MGM se negó repentinamente a contratarlo, el verano pasado de 1959, Taylor intervino. Les dio un ultimátum. O echaban a Clift o ella se marcharía. Entraron en pánico. Clift era un riesgo. Así que Taylor hizo algo inesperado. Ofreció su propio salario de $500,000 como seguro. Era una fortuna en aquel entonces. Gracias a ella, Clift consiguió el papel. La película recibió múltiples nominaciones al Oscar. Una vez más, Taylor demostró lo lejos que llegaría por una amiga. Sin embargo, por mucho que luchó, al final no pudo salvarlo. El 23 de julio de 1966, Clift murió de un infarto. Tenía solo 45 años. Habían planeado volver a trabajar juntos en Reflejos en un Ojo Dorado, pero ese sueño murió con él. Taylor quedó destrozado. Ella lo llamaba su alma gemela, quien mejor la comprendía. Su muerte, junto con la pérdida de su esposo Mike Todd, la sumió aún más en el dolor. La culpa y la tristeza la acompañaron el resto de su vida. Sus luchas contra la adicción y sus relaciones problemáticas estaban ligadas a ese dolor. Su tiempo con Mike Todd había sido el más feliz. Se casaron el 2 de febrero de 1957 en Acapulco. Ese año, en agosto, recibieron a su hija, Liza. Todd la colmó de amor y grandes detalles. Una vez le regaló un diamante tan grande que lo usó como colgante. Incluso alquiló el Madison Square Garden para su cumpleaños. Pero la alegría se convirtió en tragedia. El 27 de marzo de 1958,
El avión de Todd, el Lucky Liz, se estrelló en Nuevo México. Murió instantáneamente. Taylor tenía 26 años. La pérdida la destrozó. Se desplomó al oírlo. No había consuelo. El dolor la empujó hacia Eddie Fisher, el mejor amigo de Todd. Esa relación estalló en un escándalo. Fisher estaba casado con Debbie Reynolds, la novia de Estados Unidos. Por aquel entonces, Taylor era retratada como una rompehogares. La prensa la llamó chica mala, una zorra destrozadora de hogares. El país vio como Fisher dejó a Reynolds por Taylor. El 12 de mayo de 1959, apenas 3 horas después de formalizarse el divorcio, Fisher se casó con Taylor. Pero el matrimonio estaba condenado al fracaso. Taylor admitió más tarde que nunca lo amó. Dijo que él fue su apoyo durante su duelo. Su vida juntos era solitaria. Incluso intentó acabar con todo, tomándose pastillas para dormir delante de él, desesperada por escapar. Pero sobrevivió. Y se arrepintió profundamente de todo. A medida que todo se desmoronaba, los celos de Fisher se intensificaron. Cuando Taylor se enamoró de Richard Burton en 1961, Fisher la amenazó. Más de una vez, se paró junto a ella mientras dormía, apuntándole con una pistola a la cabeza. Le susurró que era demasiado bonita para dispararle. Se sentaba a su lado con la pistola, le acariciaba el brazo y repetía la amenaza cada vez que intentaba dormir. Finalmente, huyó, llevándose a sus hijos y dejándolo atrás. En 1961, Taylor ganó su primer Oscar por Butterfield 8, pero odió la película. Aceptó el papel solo para terminar su contrato con MGM. El triunfo le pareció vacío. Creía que la Academia le había dado el premio por compasión. Ese año, casi murió de neumonía. Le practicaron una traqueotomía y dejó de respirar 4 veces. Los medios de comunicación incluso informaron de su muerte por error. Cuando sobrevivió y ganó, la gente lo interpretó como una recompensa por su terrible experiencia, no por su actuación. De 1958 a 1964, Elizabeth Taylor vivió más drama y dolor que la mayoría en toda su vida. El público la llamó la mujer más odiada de Estados Unidos. Los manifestantes la siguieron. La gente le envió mensajes de odio y amenazas de muerte. Los carteles en los espectáculos de Fisher decían: Liz, vete a casa. A pesar de todo, ella aguantó. Más tarde dijo: soy una superviviente. Un ejemplo viviente de lo que la gente puede superar y sobrevivir. Y eso era exactamente lo que era. Cuando Cleopatra llegó a los cines en 1963, no era solo una película. Fue un terremoto en Hollywood. El presupuesto se disparó a $44 millones, lo que hoy en día sería más de 426 millones. Nadie había gastado tanto en una película. Fue 3 veces más cara que Ben-Hur. El coste casi destruyó a 20th Century Fox. El caos entre bastidores igualó la locura del presupuesto. Despidieron al primer director. Se desecharon decorados y vestuarios enteros y se rehicieron. Elizabeth Taylor casi muere de neumonía durante el rodaje en Londres. La producción tuvo que trasladarse a Roma para salvarla. Pero lo que realmente capturó la atención mundial no fueron los decorados dorados. Fue lo que sucedió entre Elizabeth Taylor y Richard Burton. En ese set, se enamoraron. Su historia de amor se volvió más grande que la propia película. El director del estudio, Darryl F. Zanuck, incluso le escribió a Burton, llamándolos una combinación. El público acudió a los cines no solo para ver la película, sino para presenciar la pasión que había conquistado Hollywood. Esa pasión ayudó a salvar al estudio del colapso. El romance no solo sacudió las columnas de chismes. Esto detuvo a Cleopatra por completo. A principios de 1962, su romance salió a la luz pública. Ambos estaban casados por aquel entonces. Taylor estaba con Eddie Fisher, Burton estaba con Sybil Williams, y entonces llegó la foto que lo cambió todo. Una foto de ellos abrazándose en un yate en Ischia. La prensa enloqueció. De repente, las estrellas ya no podían ocultar su vida privada. El escándalo fue tan grande que 20th Century Fox detuvo el rodaje. Cada día libre costaba $100,000, una suma exorbitante en la década de 1960. La gente en el set se desplomaba de agotamiento. El director de producción enfermó tanto que se marchó y falleció poco después. El diario de Burton relataba noches de lujuria. Describió a Taylor como una eterna aventura de una noche. Incluso cuando las cámaras se detuvieron,
Siguieron besándose como si nadie más existiera. El romance convirtió una película problemática en un fenómeno mundial y cambió para siempre la forma de trabajar en Hollywood y la prensa. El drama no se detuvo en Hollywood. El mundo entero observaba y muchos estaban furiosos. En 1962, el periódico del Vaticano criticó duramente a Taylor. La declaró culpable de vagancia erótica por amar a Burton estando aún casada. Calificó su aventura como un insulto a la nobleza del hogar. La indignación fue noticia en todo el mundo. Algunos políticos estadounidenses incluso sugirieron prohibirles el regreso a Estados Unidos debido a su decadencia moral. Su romance se convirtió en un símbolo de libertad y exceso a la vez. Tuvieron que reforzar la seguridad en el set. El FBI italiano intervino tras recibir amenazas contra Taylor. Pero Taylor y Burton no se acobardaron. Taylor se divorció de Fisher el 15 de marzo de 1964, apenas 10 días después de que su divorcio fuera definitivo. Se casó con Burton en Montreal. El mundo lo vio como una victoria del amor y un escándalo masivo. Fueron la pareja más comentada de su época. Taylor no solo acaparraba titulares por su vida amorosa, también rompió las reglas salariales de Hollywood. Por Cleopatra, se convirtió en la primera actriz, hombre o mujer, en ganar $1 millón por una sola película. Y no se detuvo ahí. Consiguió $50,000 semanales en horas extra. El rodaje debía durar 16 semanas, pero se alargó 2 años. Al final, Taylor había ganado casi $7 millones. Eso serían unos $60 millones hoy. Además, recibió una parte de las ganancias de la película. Ninguna estrella lo había hecho antes. Los futuros actores siguieron su ejemplo. El olfato comercial de Taylor estaba a la altura de su estrellato. Incluso negoció partes de su trato desde la bañera con Eddie Fisher, transmitiéndole sus exigencias. Cuando Fox aceptó, brindó con champán, rompió el techo para las mujeres en la industria cinematográfica y cambió para siempre la forma en que se pagaba a las estrellas. Las propias palabras de Richard Burton, escritas en sus diarios, demostraron su obsesión por Taylor. Escribió sobre su belleza de forma cruda y poética. La llamó fantásticamente hermosa y habló de su encanto especial y peligroso. Describió su cuerpo con detalle, desde sus labios hasta su figura. En una entrada, dijo que su belleza superaba los sueños de la pornografía. Escribió que era un dolor de estómago cuando estaban separados. Sentía que ella lo había convertido en un mejor hombre, pero admitió que estaba completamente bajo su hechizo. El mundo presenció su apasionado romance, pero sus palabras privadas revelaron la profundidad de su pasión. Elizabeth Taylor sorprendió al mundo en 1966. Con tan solo 33 años, se transformó para ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Subió 13 kilos. Se permitió lucir desaliñada, amargada y cruel. El público que la conocía como una gran belleza se sorprendió, pero funcionó. La película recibió 13 nominaciones al Oscar y ganó 5. Se llevó a casa su segundo Oscar a la mejor actriz. Los 4 actores principales fueron nominados. Algo inédito. La cruda y brutal historia sobre un matrimonio roto rompió con todas las reglas del cine estadounidense. Décadas después, en 2013, la Biblioteca del Congreso la preservó como un tesoro cultural e histórico. Esa película demostró que Elizabeth estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su arte. Fuera de la pantalla, su vida fue igual de intensa. Su matrimonio con Richard Burton estuvo plagado de peleas salvajes que dejaron boquiabiertos incluso a sus amigos. Burton escribió en su diario sobre una pelea de 1969. Taylor, borracha y furiosa, le dio un golpe en la cabeza con sus dedos anillados. Dijo que si alguien hubiera hecho eso, lo habría matado. Sus discusiones fueron brutales. Ella lo acusó de todo: borrachera, mentiras, orgullo, avaricia. Su amor era feroz, pero sus peleas lo eran aún más. Los amigos a menudo no sabían si intervenir o huir. El alcohol alimentaba gran parte de su dolor. Burton escribió que Taylor se acostaba drogado, hablando con voz de bebé, como un niño demente. Empezaron a beber en el desayuno y no pararon hasta que se desplomaron por la noche. Taylor admitió más tarde que había mezclado Jack Daniels con Demerol en el hospital. Dijo que la dejó completamente drogada. Las conversaciones eran imposibles. Estaba demasiado ebria para seguirla. Su alcoholismo casi los destruyó. Para junio de 1974, se produjo el primer divorcio. Burton estaba desconsolado.
Escribió, esta mujer es mi vida. Su separación fue noticia mundial. Pero no pudieron separarse. 16 meses después, se volvieron a casar en Botsuana. Taylor vestía de verde con plumas. Burton llevaba calcetines y camisa rojos. La ceremonia duró 20 minutos. Brindaron con champán junto al río. El mundo esperaba que significara la paz por fin, pero las grietas se hicieron evidentes rápidamente. Ese segundo matrimonio se desmoronó en menos de 9 meses. Para febrero de 1976, se separaron. El divorcio llegó en julio. Volvieron los mismos problemas de siempre: el alcohol, los celos y las peleas explosivas. Ninguna pasión pudo salvarlos. Después de eso, Burton se casó 2 veces más antes de morir en 1984. Taylor se casó 2 veces más. Su historia se convirtió en una leyenda de amor que no pudo durar. El siguiente matrimonio de Taylor fue con John Warner en 1976. Al principio, ella lo ayudó en su candidatura al Senado. La gente salía solo para verla, pero la vida en Washington la aburría y la aislaba. Se sentía atrapada, abandonada, mientras Warner se centraba en la política. Se rebeló en silencio, como si se vistiera de morado para ir a un almuerzo con una dama republicana cuando le dijeron que no lo hiciera. Dijo que esa época era aburrida y solitaria. Para diciembre de 1981, se separaron. El divorcio llegó en noviembre de 1982. Su salud y su espíritu se desmoronaron durante ese matrimonio. La depresión la golpeó con fuerza. Subió de peso y la gente murmuraba al respecto. Peor aún, recurrió más a las pastillas y al alcohol. Entre 1983 y 1988, 3 médicos le recetaron 1000 medicamentos. Las dosis fueron tan extremas que un experto que las revisó pensó que debía estar muerta. Mezclaba whisky con Demerol, tomaba somníferos y Valium por la noche. Se despertaba aturdida, chocando contra las paredes. Ella misma decía que, sin ayuda, habría muerto. La ayuda vino de su familia. Sus hijos, su hermano y Roddy McDowell organizaron una intervención. Le rogaron que buscara ayuda. Ella aceptó después de una última noche. En diciembre de 1983, ingresó en el centro Betty Ford. Permaneció 7 semanas. Admitió la verdad. Soy Elizabeth. Soy adicta y alcohólica. Eso la hizo humilde. Compartía habitación. Hacía tareas domésticas. Pero eso la salvó. Y animó a muchos otros a buscar ayuda también. A pesar de todo, Taylor reveló algo que pocos adivinaron. Bebía porque era tímida. Dijo, soy terriblemente tímida. Bebo para animarme. Pero el alcohol que la ayudaba a hablar la hacía sentir peor. Bebía mucho sin parecer borracha, lo que solo agravó su dependencia. Durante más de 50 años, 40 horas de los pensamientos más íntimos de Elizabeth Taylor permanecieron olvidadas en un ático. De 1964 a 1965. El periodista Richard Merriman grabó estas entrevistas profundamente personales mientras escribía sus memorias. Había grabado su voz cruda durante sus sesiones en el Hotel Beverly Hills, en barcos que cruzaban el Atlántico y en habitaciones llenas de humo y secretos. Las cintas nunca estuvieron destinadas a ser escuchadas por el mundo. Tras la muerte de Merriman en 2015, su viuda encontró las grabaciones escondidas entre sus pertenencias. En 2019, los herederos de Taylor finalmente las reclamaron. En 2024, esas mismas cintas se convirtieron en el núcleo del documental de HBO, Elizabeth Taylor, The Lost Tapes. Por primera vez, la gente pudo escuchar a Taylor tal como era, espontánea, emotiva y auténtica. Elizabeth Taylor no tenía ni idea de que alguien más allá de Merriman escucharía lo que decía. Durante más de 40 horas de conversación, se sinceró de maneras inesperadas. Una y otra vez, se detenía y le decía, eso es extraoficial o no puedes usarlo en el libro. Creía que tenía el control. Por eso habló con tanta libertad. Las cintas revelan su arrepentimiento por matrimonios fallidos, el desamor con Eddie Fisher y el dolor que trajo consigo la fama. Habló de momentos íntimos con James Dean y del horror del abuso durante su primer matrimonio, historias que ocultó en sus memorias publicadas. La directora del documental, Nanette Burstein, explicó que Taylor jamás habría compartido estas verdades si hubiera sabido que el mundo algún día la escucharía. El alcohol también influyó. El champán, el whisky y los cócteles fueron compañeros constantes durante las entrevistas. Ya fuera en suites de hotel,
clubes nocturnos o incluso en una casa flotante. Los vasos tintineaban y el humo se arremolinaba. Las bebidas ayudaron a derribar muros. Hicieron reír, llorar y confesar a Taylor con brutal honestidad. Las sesiones se convirtieron en algo más que entrevistas. Eran un vistazo al mundo solitario y presionado de una estrella. Cada sorbo parecía quitarle la máscara, dejando atrás a la mujer real. Casi se puede sentir la atmósfera sentada frente a ella en una mesa llena de vasos vacíos mientras revelaba los secretos de una vida vivida bajo los focos. Bajo la superficie, Taylor luchaba contra sus propios demonios. Admitió sentirse como una impostora, incluso cuando el mundo la consideraba una de las mujeres más hermosas del mundo. Le contó a Merriman que, por dentro, se sentía como una niña aterrorizada, obligada a entrar demasiado pronto en el mundo de los adultos. Dudaba de su belleza y se avergonzaba de que la gente la admirara por ello. Los escándalos, los 8 matrimonios con 7 hombres, los titulares, todo la hacían sentir que representaba algo malo. Su primer matrimonio la dejó profundamente herida, terminando con abusos y un aborto espontáneo desgarrador. Tras el glamour, llevaba la pesada carga de una infancia marcada por los estudios y la fama. Lo que más destaca es cómo Taylor se describió a sí misma. Dijo que vivía como 2 personas. Estaba la Elizabeth Taylor que su familia conocía, una mujer de carne y hueso, y estaba la otra Elizabeth Taylor, a la que llamaba celofán. Ese era el producto, la creación de Hollywood vista por millones, pero conocida por nadie. Esta separación la mantuvo en pie. La verdadera Elizabeth anhelaba amor y una vida normal. La Elizabeth de celofán sonreía a las cámaras y soportaba los chismes. Incluso su asistente, Tim Mendelsohn, vio con qué claridad mantenía a ambos bandos separados. En 1985, el mundo estaba sumido en el miedo. El SIDA se propagaba rápidamente y la gente no lo entendía. Ese año, Rock Hudson, amigo íntimo de Elizabeth Taylor, falleció a causa de la enfermedad. Esto la cambió para siempre. Mientras la mayoría de las estrellas permanecieron en silencio o al margen de la crisis, Taylor eligió un camino diferente. Ella habló, cofundó AMFAR, la Fundación para la Investigación del SIDA, en 1985. Utilizó su fama para visibilizar una enfermedad que muchos temían. Pero Taylor no solo habló, sino que trabajó. Ayudó a recaudar casi $325 millones para investigación. Apoyó a más de 2.000 científicos de todo el mundo. En 1991, creó la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA para brindar atención directa a los pacientes. Sus esfuerzos salvaron vidas. No solo recaudó fondos, sino que cambió la percepción del SIDA y de quienes lo padecían. En una época en la que la mayoría huía, Taylor dio un paso al frente. El SIDA estaba rodeado de miedo y odio. Muchas estrellas lo evitaban. Pero Taylor era diferente. El Dr. Mervyn Silverman, de AMFAR, dijo que era como la estrella solitaria cuando otros huían. Visitaba a sus pacientes. Lideró campañas de recaudación de fondos. Incluso habló ante el Congreso exigiendo ayuda. Luchó contra políticas injustas, como la prohibición de visas estadounidenses de 1987 para personas con VIH. Arriesgó su reputación, pero no le importó. Obligó al mundo a ver la verdad. Logró que la gente se preocupara por los enfermos. Su valentía la convirtió en una líder del activismo entre las celebridades. Taylor no solo era una estrella de cine, sino también una astuta empresaria. En 1987, lanzó Passion, su primer perfume. En 1991 llegó White Diamonds. Ese perfume se convirtió en un éxito rotundo. Para 2018, White Diamonds había recaudado $1.500 millones. Taylor ayudó a moldear el negocio moderno de los perfumes para celebridades. Participó en cada aspecto, desde el aroma hasta los anuncios. Su línea de perfumes la hizo más rica que la actuación. Al morir, su patrimonio ascendía a entre 600 millones y $1.000 millones. Incluso ahora, el 20% de las ventas de White Diamonds se destina a su fundación contra el SIDA. Taylor demostró que los negocios también pueden ayudar a las personas. Su último matrimonio fue diferente a todos los anteriores. Conoció a Larry Fortensky en la clínica Betty Ford. Él era 20 años más joven y obrero de la construcción. Ambos luchaban contra sus demonios en rehabilitación. En 1991, se casaron en el rancho Neverland de Michael Jackson. Fue una gran noticia.
Los medios cubrieron cada detalle, pero la presión era excesiva. Se divorciaron en 1996. Fortensky recibió $1 millón en el acuerdo y posteriormente $800,000 en su testamento. Su amor era real, sencillo, sin el brillo de Hollywood. Incluso en sus últimos años, Taylor siguió su corazón, vivió según sus propias reglas. Elizabeth Taylor murió el 23 de marzo de 2011. Tenía 79 años. Falleció en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles con sus 4 hijos a su lado. Su muerte marcó el fin de una época dorada. Fue más que una estrella de cine. Fue una luchadora, una generosa, una leyenda. Su patrimonio, de entre 600 y 1,000 millones de dólares, demostró cuánto logró más allá de la pantalla. Personas de todo el mundo la lloraron. Recordaron su pasión y su corazón. Su fundación sigue luchando hoy en día contra el VIH-Sida.